Bienvenidos a Programando Podcast, el podcast donde hablamos sobre nuestros conocimientos de la programación y su industria. Yo soy Alexander y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre arquitecturas sin servidores, sobre serverless architectures. ¿Qué son estas arquitecturas? Son algunas de las otras formas en las que nosotros podemos programar nuestras aplicaciones y son un poco más, como que no es algo que puedes practicar necesariamente en tu casa, o sea, vas a tener que pagar porque es un servicio. Pero una arquitectura sin servidores es una arquitectura que no requiere de la administración de infraestructura. Esto no quiere decir que esa arquitectura no existe, que esa infraestructura, perdón, no existe. Eso solo significa que el que ofrece el servicio se encarga de esa parte. Es decir, tú le pagas a una empresa que mantiene el hosting de toda esta infraestructura y te lo ofrece a ti a través de la web. Esto incluye proveer, escalar y mantener servidores. También incluye la base de datos y otras formas de almacenamiento de datos. ¿Cuáles son las ventajas de estas arquitecturas sin servidores? Pues hostear una aplicación requiere que tengas un servidor o una infraestructura de servidores, un sistema operativo y todas las herramientas web de servidor de hosting que necesites para tu aplicación, para tener toda la información que necesitas. Y todo esto debe ser administrado por un grupo de personas o una persona, por un equipo. Usar una arquitectura sin servidores elimina la parte física del servidor, como también su administración, dejándote a cargo solamente de la funcionalidad de tu código. Es decir, tú, de cierta manera, le encargas ese problema a alguien más, tú te deshaces de ese problema y te encargas solo de tu aplicación, de producir tu aplicación. Antes de continuar sobre qué serían estas arquitecturas en servidores, vamos a explicar algo que me parece que es necesario para entender todo esto. Y lo que vamos a explicar son los SaaS o Anything as a Service, lo que sea como servicio. Lo que sea como servicio es un término colectivo que se refiere al delivery de lo que sea como servicio a través de internet. SaaS, que es X-A-A-S. Anything, la X es anything, lo que sea, as a service. Dentro de los ejemplos de los más comunes que tenemos está SaaS, que es Software as a Service. Es un modelo de distribución de software en donde el proveedor, una tercera persona, hostea una aplicación en la nube y los clientes pueden conectarse a través de internet y usarla, esta aplicación. ¿Qué ejemplo puede ser eso? Pues un correo electrónico. Tú vas a tu correo electrónico y eso es una aplicación web que está en la nube y te provee, o sea, tienes tu aplicación, tienes tu software, pero está en la nube, tú no lo tienes instalado en tu computadora y se te provee a través de internet la utilización de ese servicio, de ese software. También está PaaS, Platform as a Service, que es un modelo en el que un third party, una tercera persona, provee plataformas de hosteo de aplicaciones y herramientas dentro de su propia infraestructura y las hace disponibles a los clientes a través de internet. Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, Heroku. Si alguna vez han usado este servicio, ellos te ofrecen, me parece que un hosting gratis con muchísimas limitaciones, pero puedes tener un hosting gratis de un backend, por ejemplo. Esto, como lo dije, les va a sonar, ok, esto sería una arquitectura sin servidores. Pues no lo es, pero lo voy a explicar más adelante. Pero ténganlo en claro porque lo voy a comparar a futuro, la Platform as a Service. Otro tipo de servicio que encontramos dentro de esto es infraestructura como servicio, Infrastructure as a Service, que es un modelo en el cual una tercera persona hostea servidores, almacenamiento y otros recursos de computación virtualizados y los hace disponibles para el cliente a través de la internet. Ejemplo, AWS de Amazon o Microsoft Azure. Ahora tenemos uno que ya empieza a entrar a esto de lo que es arquitectura sin servidores, que es FaaS, que es funciones como servicio, Function as a Service. Es un modelo de ejecución impulsado por eventos que corren con contenedores sin estado. Amazon ofrece un servicio que es Amazon AWS Lambda. Microsoft ofrece Microsoft Azure Functions. Y una
cuestión que mientras investigaba para todo este capítulo, una cuestión que encontré es que hay ciertas personas que te dicen arquitectura sin servidores es FaaS, funciones como servicio. Y hay gente que te dice no lo es. Lo cierto es que tienen bastantes similitudes y desde mi punto de vista al menos, funciones como servicio entra técnicamente dentro de lo que es la definición de arquitectura sin servidores, pero no cumple con todo. Esto no quiere decir que no sea arquitectura sin servidores, solo significa que es como que una parte, un subtipo de arquitectura sin servidores. Una arquitectura sin servidores está enfocado en cualquier categoría de servicios, sea de computación, de almacenamiento, de base de datos, de mensajería, de gateways de API, etc. Mientras que las funciones como servicio se enfoca en el paradigma computacional impulsado por eventos en donde el código de la aplicación o el contenedor donde esté ejecutándose el código solo se ejecuta en respuesta a un evento o un request. También se encarga del hosting y cloud storage. ¿Qué quiere decir esto? Que en las funciones como servicio tú lo que creas son exactamente lo que dices. Tú creas funciones. Y estas funciones crean eventos y escuchan eventos. Entonces tú estás creando de cierta manera, como que para llevarlo a un lugar, aunque no es lo mismo, de cierta manera como una especie de arquitectura de microservicios enfocada solo en funciones. Tienes sus limitaciones, tienes que cambiar tu forma de pensar porque estás pensando en funciones esta vez, no estás pensando en una aplicación y no tienes control sobre la aplicación como tal. Cuando tú creas una aplicación, tú tienes un control sobre cómo se va a ejecutar, los recursos que va a tener, todo ese tipo de cosas que aquí solo tienes una función, solo controlas eso. Así que no es exactamente... cambia bastante con respecto a lo que es la creación de una aplicación como comúnmente lo haríamos. Después tenemos backend como servicio, backend as a service. Es un modelo cloud en el cual el desarrollador subcontrata todo el backend. Así el desarrollador solo se encarga del frontend y los vendors del backend as a service proveen software preescrito de ellos para actividades que ocurren en los servidores, como autenticación, manejo de base de datos, updates remotos, y si estás en mobile, cosas como push notifications, cosas así. Ahora, si lo escuchaste, te vas a pensar, ok, ¿cuál es la diferencia entre Backend as a Service y Platform as a Service? Porque son bastante igual. Pues la diferencia es que, aunque a primera vista parecen bastante iguales, la diferencia está en que Backend as a Service provee lógica preconstruida para la aplicación, como ya dijimos, autenticación y cosas así, storage, todo esto. Que es lógica para eso, para facilitar eso. Mientras que Platform as a Service te da una plataforma donde tú puedes hacer todo eso. Es decir, al no tener toda esta lógica prescrita, ofrece muchísima más flexibilidad en el sentido de que tú puedes elegir exactamente qué es lo que necesitas y hasta qué cantidad va a ocupar. Tienes mucha mayor flexibilidad a la hora de usar los recursos que tienes. Pero Backend as a Service te ofrece como que más rapidez, más funcionalidad. Puedes out of the box salir y hacer algo más rápido porque tienes ya algo prescrito que sabes que va a funcionar. A diferencia de Platform as a Service como Heroku, que requiere que crees una aplicación y que manejes la escalabilidad del nivel de la aplicación, es decir, si esperas más carga de datos, crees más instancias de la aplicación. En una arquitectura de servidores como en funciones como servicio, en vez de crear una aplicación, creas funciones que crean o escuchan eventos. Y la combinación de estas funciones crean la funcionalidad que tendría la aplicación como tal. Porque no es una aplicación, son funciones. La unión de todas esas funciones crean la funcionalidad que tendría la aplicación si lo hubieras creado como una aplicación. El resultado de hacer esto es que el costo es más bajo y solo pagas por las veces que la función es llamada. O cada función es llamada, mejor dicho. En vez de pagar porque la aplicación esté siempre esperando requests de diferentes instancias. En Function as a Service o funciones como servicio, tú pagas por la ejecución de estas funciones. Esa es una de las ventajas que tiene y dependiendo de cómo se maneje puede terminar siendo mucho más barato crear una aplicación en esta arquitectura que
como una aplicación común y corriente, como estamos acostumbrados. Ahora, backend as a service, funciones como servicio, todo este tipo de cosas, ya tú puedes ver que entran dentro de lo que es ya una arquitectura sin servidores, que últimamente es una arquitectura en la cual tú le encargas el backend a alguien más, tú no te encargas de eso. Ahora, deberías usar una arquitectura sin servidores. O sea, te conviene. Tienes una aplicación, vamos a suponer que tienes una aplicación y estás pensando, oye, esto está muy, muy cool y me parece que podemos aprovechar los beneficios de esto. ¿Vale la pena? O vas a empezar una nueva aplicación y no sabes exactamente qué arquitectura debería tener, cómo la deberías programar. ¿Te conviene esto? Primero, obviamente, si ya tienes una aplicación, no tiene mucho sentido pasarlo a una arquitectura sin servidores porque te vas a enfrentar a muchos problemas de cómo cambiar toda esta lógica que ya creaste. Lo que puedes hacer, si estás determinado, es hacerlo parcialmente, es decir, pasar ciertas funciones a funciones como servicio para mantener la aplicación y poco a poco hacer esa transición hasta que complete eso mismo, la transición. Sin embargo, de nuevo, puede que no sea la mejor idea si ya tienes la aplicación. De la misma manera que ya hablamos en microservicios de cómo tener un monolito en Java, por ahí no tiene mucho sentido cambiarlo a microservicios, especialmente si se está forzando. Si estás forzando ese cambio, como que se tiene que analizar bastante bien y determinar qué es la decisión correcta sin simplemente hacerlo porque sí, o porque es lo que me mandaron, o porque es lo que alguien más dijo. O sea, hay que hacer un buen análisis de las ventajas de hacerlo, y qué tan barato saldría en comparación al hosting normal, qué tanto trabajo va a llevar a hacer ese cambio. Si se hace parcial, ¿cuánto puede hacer un año hacer ese cambio parcialmente? ¿Por cuánto tiempo se va a estar trabajando un equipo pequeño, por ejemplo, va a estar trabajando en esa transición? Si el producto o la aplicación que estás considerando tiene pocas funciones, por ahí es mucho más factible hacer esa transición porque es pequeño la aplicación. O obviamente si la aplicación no existe, si estás pensando en una nueva aplicación, te conviene analizar qué experiencia tiene tu equipo antes de hacer esa transición, porque la forma en la que piensas para crear arquitectura sin servidores cambia un poco, porque ahora tienes que pensar en funciones, si programas bien, y lo digo entre comillas porque es algo muy subjetivo, pero si programas bien, hacer esta transición no va a ser tan difícil porque tienes que considerar cosas como que una función no sea muy muy grande, que una función tampoco... Hay que mantener la lógica relativamente pequeña porque son funciones y tienen que cumplir... O sea, se tiene que haber una eficiencia bastante grande a la hora de hacerlas porque mientras más crece la aplicación, más complejidad a nivel de arquitectura existe. Entonces es importante saber qué estás haciendo o analizar bien antes de hacer cambios. ¿Qué problemas tiene una arquitectura sin servidores? Pues tiene problemas relacionados con el backend. Como ya dijimos, la ventaja de esto es que tú le encargas el backend básicamente a alguien más. O sea, alguien más se encarga de eso, tú no le prestas atención a eso, tú te encargas de tus funciones, de lo que van a hacer, te encargas de tu producto. Esa es la gran ventaja. Pero al mismo tiempo es una desventaja. ¿Por qué es una desventaja? Porque al ser sin servidores, al tú no tener control sobre eso, significa que no tienes que preocupar por el hosting. Pero esto puede ocasionar problemas debido a que no tienes control sobre todos los aspectos de este backend, de cómo va a funcionar. El vendor, la persona que te provee este servicio, tiene el completo control y por problemas de seguridad, por ejemplo, te puede bloquear el uso de APIs terciarios, te pueden bloquear cosas, te pueden cambiar te pueden, por ejemplo, limitar los costos, o te pueden limitar los costos, no, pero te pueden limitar la cantidad de uso que tienes sobre este backend de manera inesperada por un cambio de planes, por algo así. O sea, empiezas a tener problemas a nivel del control que tienes sobre este backend. Otro problema que puede surgir
es falta de herramientas. El desarrollador depende del vendor, de la persona que te provee el servicio, para que eso mismo te provea herramientas para debuguear y monitorear. Si estas herramientas no cumplen con los requerimientos que tú necesitas, vas a tener un gran problema en poder debuguear tu aplicación o monitorearla. Y estos son algunos de los problemas al implementar una arquitectura sin servidores. Una arquitectura sin servidores al final es otra herramienta más o otra arquitectura más que podemos analizar para nuestros proyectos, para nuestros futuros proyectos, para nuestros proyectos actuales, y determinar si vale la pena proponerlo o si ya estás trabajando en uno, saber de, por ejemplo, las cosas negativas que pueden ocurrir. Y es de nuevo otra forma más en la que tenemos para poder hacer nuestro trabajo de tantas diferentes maneras, de tantas formas, de tantas arquitecturas que existen. Es otra más que puede encajar en alguno de nuestros futuros proyectos. Es una arquitectura que tiene muchas ventajas, pero al mismo tiempo, como cualquier otra, tiene sus pequeñas desventajas dependiendo de la aplicación que quieres hacer. Al final depende de que tú mismo hagas tu investigación y determines si esto es algo que te conviene, pero lo interesante y por lo que quería hablar de esto es que nosotros estamos acostumbrados a encargarnos de crear una aplicación. Si, por ejemplo, eres una persona que está encargada de hacer un frontend, no sabes, tienes que aprender de backend, tienes que aprender de base de datos, tienes que aprender de muchas de estas cantidades de cosas que existen formas en las que puedes no delegar este trabajo a otras personas si estás dispuesto a asumir las desventajas que tiene y terminar preocupándote solo en aquello que sabes hacer y sabes trabajar. Obviamente vas a tener que seguir sabiendo de base de datos y seguir sabiendo de todas estas cosas, pero no te encargas directamente del problema del manejo del hosting y de todo eso, que es la ventaja por la que existe, por la que se creó, para últimamente crear una situación en la que nosotros solo nos preocupemos del producto final y de que se ejecute correctamente, que nos enfoquemos correctamente y enfoquemos todos los esfuerzos que tengamos en lo que nos interesa últimamente, que es el producto. Y también aproveché el capítulo para explicar un poco de lo que son las formas de servicios, anything as a service, de todas estas cosas, de software as a service, products as a service, infrastructure as a service, funciones como servicio, backend como servicio. Existen muchos otros y son muchas formas de proveer un servicio a través de internet, que está bueno que se sepa. Y nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nada, denle like, comenten y nos vemos en el próximo episodio.